nosotros hemos disfrutado todas estas alabanzas, cómo nosotros hemos disfrutado la compañía, estamos disfrutando la compañía de nuestros hermanos y esa comunión. Y me puse a pensar que no es solo necesario, no es importante no solo disfrutar este momento, no solamente es necesario disfrutarlo, sino que también meditar en cómo se mueve la presencia de Dios en medio de sus alabanzas. Qué importante es eso, cuando nosotros desbordamos en agradecimiento a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho. Él se complace y Él se hace más palpable. No es que esta vez se haga palpable, sino que se hace más palpable en medio de nosotros. Y eso, Él se goza en eso, que nosotros experimentamos. Y meditando en esto pensé, ¿cuánto nosotros deseamos la presencia de Dios en nuestras vidas? O mejor dicho, de otra forma, ¿quiere usted experimentar la presencia de Dios? Pero no solamente en el momento que nosotros nos reunimos, sino que de una forma permanente. Ese es el tema que vamos a tratar en este momento. Es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a ver cómo experimentar la presencia de Dios. Y para eso necesitamos ver el trasfondo de lo que es la presencia de Dios. Y comenzaremos con lo que es la presencia de Dios en el Nuevo Testamento. Para comenzar, yo le voy a decir, si usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor, entonces usted está experimentando la presencia de Él en usted. Y no solamente de una forma transitoria, es algo permanente. Es más, la presencia de Dios vive en usted. Vive en usted. Recuerde, el Señor no va con usted, no va a su lado, no va enfrente. El Señor no va ni a su lado, ni enfrente, ni va arriba, ni abajo, ni va atrás. El Señor está en usted permanentemente. Eso es la presencia de Dios ahora en lo que es estos días. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, ya no vivo yo, sino que más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios que mora en vosotros? No dice visita o va de pasada, sino que mora en vosotros. Qué gran verdad, hermanos. Esta es una gran verdad. El creador del universo vive en nosotros. El creador del universo está ahí para darnos ¿qué? Para ayudarnos en momentos de necesidad, para fortalecer en tiempo de debilidad, para darnos sabiduría cuando necesitamos tomar decisiones que son de una índole eterna. Pero el problema es que muchos cristianos hoy en día creen que la presencia de Dios es algo subjetivo. Es algo que se le puede echar mano cuando simplemente uno siente el deseo de experimentarla. Y la desperdician. Y no le dan el valor que en realidad tiene. Es algo triste cuando el cristiano la desperdicia, no le da importancia. Vamos a ver ahora lo que es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que el hombre nunca antes tenía el privilegio de experimentar, de tener la presencia de Dios en él. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba limitada a un lugar. La presencia de Dios estaba limitada a un lugar, pero no porque Dios estuviera limitado, sino que porque Dios lo tenía dispuesto así. Quería darnos a entender que era primero estar en un lugar. Busquen en 2 Samuel y a su vez en Éxodo capítulo 25. Y ahí vamos a centrarnos. En Éxodo capítulo 25
Si buscan en Éxodo capítulo 25, dice la palabra del Señor: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 25. Y ese versículo 18 describe cómo Dios mostró su presencia en el Antiguo Testamento. Lo hizo a través del tabernáculo, lo hizo a través del arca del pacto. Ahí es donde estaba la presencia de Dios. No estaba en lo que se llama el edificio en sí, sino que estaba directamente enfrente, encima de lo que es el arca de la propiciación. Más específicamente, su presencia residió en esa arca. Y veamos lo que dice el capítulo 25, versículo 22 de Éxodo. Dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Está bien claro el pasaje cuando dice que era de ahí donde él le iba a hablar al pueblo de Israel, y a través de el sacerdote, el sumo sacerdote, que entrara al lugar santísimo. Pero lo precioso es que todo cambió. Todo cambió en el momento que nuestro Señor Jesucristo hizo su sacrificio expiatorio para darnos vida en la cruz, y de esa forma darnos una entrada sin ninguna limitación al lugar santísimo. Por eso dice Mateo capítulo 27, 51, que el velo del templo se rasgó. El velo en el templo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y solo a él le hablaba el Señor. Y dicho sea de paso, el sumo sacerdote tiene que estar de una forma santificado, en buena relación con el Señor, para poder entrar ahí. Si no estaba en buena relación con el Señor, el hombre, una vez que ponía su pie adentro, caía fulminado. Es algo interesante. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice: Juan utilizó el término de propiciación, que significa satisfacción. ¿Y por qué satisfacción? Porque Dios necesitaba satisfacer el sacrificio por medio de un carnero. De esa forma él podía satisfacer su ira en contra del pueblo. Tenía que haber derramamiento de sangre para que el pecado del pueblo pudiera ser quitado, cubierto, y de esa forma Dios tuviera esa relación con su pueblo. Esa era la razón por este sacrificio. Y lo importante para recordar por ahora es que el arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Esa era la razón del arca. Era lo que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y tenemos que entender que el arca era la que guió a todo el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Fue el arca la que guió a Josué y a todo el pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Y es el arca también donde el arca se utilizaba, iba enfrente del pueblo cuando iban en las batallas. Pero algo interesante: durante un tiempo estaba Elí como sumo sacerdote y sus dos hijos fungían como levitas. Y ellos llevaban el arca enfrente cuando iban a la batalla, pero en este momento estos personajes utilizaban el arca como un amuleto de buena suerte, pensando que a pesar de sus vidas pecaminosas, ellos podían presentar el arca como protección y así ganar las batallas. Pero se llevaron una gran sorpresa, porque no fue así a raíz de sus vidas pecaminosas que ellos tenían. Y en ese momento el arca, no solamente perdieron la batalla, sino que también perdieron la posesión del arca. Los filisteos tomaron en esa batalla el arca y la tuvieron ahí durante 80 años. El arca estuvo de una forma descuidada. No que los filisteos la tuvieron en ese tiempo 80 años, por un tiempo ya la tuvieron, pero también ellos recibieron del arca mucha enseñanza y mucho castigo. Dios dio el arca como
una forma de experimentar su presencia en medio del pueblo. Y esta tarde, mejor dicho, en nuestro pasaje vamos a ver cómo nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Y de la forma no en que nosotros la podemos entender, sino que como Dios estipula que podemos experimentar su presencia. Y le voy a dar seis requisitos para experimentar la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Dice, espero que tengan 2 Samuel capítulo 6 y vamos a entrar de lleno a lo que es 2 Samuel capítulo 6 y dice así la palabra del Señor en los versículos del 1 al 2. Primero, el primer requisito para experimentar la presencia de Dios es que su presencia requiere nuestro anhelo. Su presencia requiere nuestro anhelo, o sea que nosotros necesitamos anhelar su presencia. Versículos del 1 al 2 dice así en 2 Samuel 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Está hablando que David se levantó y decidió mover el arca del Señor. En este pasaje, David ya ha unificado el reino. Saúl ya está muerto. David ha puesto una estabilidad en el reino de Israel y por ende él quiere mantener un liderazgo firme y se da cuenta que eso no lo puede obtener por sí solo. Él se da cuenta que necesita la presencia de Dios en medio de su pueblo y por esa razón él desea traer el arca en medio de su pueblo. Él sabía que sin el arca, sin la presencia de Dios, él no podía gobernar con autoridad, poder y victoria. No lo podía hacer. Él lo entendía muy bien. Él anhelaba la presencia del Señor. Y sabía que era necesario la presencia de Dios para poder ganar batallas, para poder ganar cada juicio, para poder tener una buena acción en todo lo que él estaba haciendo. Y este deseo, este anhelo de David es bueno. Pero hay algo interesante que les quiero decir de nuevo, que toda la presencia del Señor nosotros la vamos a experimentar siempre y cuando lo hacemos conforme a su deseo, no conforme a nuestro deseo. Podemos tener una buena intención, podemos tener anhelos que sean buenos, pero no es suficiente eso. Necesitamos hacerlo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Solamente con tener un buen anhelo, una buena intención no basta. David por eso tuvo un grave problema. David, cuando quiso hacer todo esto, no consultó con el Señor para poder mover el arca. Consultó con sus líderes políticos. Sí lo hizo. Parece ser que su motivo principal era unificar a su reino, tener paz, tener sabiduría, tener victoria, pero parece que él no estaba enfocado en hacer meramente la voluntad de Dios, sino que él quería hacer lo que él pensaba que era bueno. Y eso es lo que hizo. Todos los líderes y la congregación estuvieron también de acuerdo con él, con el plan de David, pero esto los guió a consecuencias graves. Es algo triste. Debemos ser tan cuidadosos en que nuestros motivos para experimentar la presencia de Dios estén de acuerdo, que sean puros, que sean de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros, no para simplemente satisfacer algún problema o una crisis inmediata. Dicho sea de paso, esta mañana comenzamos lo que es ayuno y oración. Y lo hicimos simplemente para tener una mejor relación con el Señor. Lo hicimos por la ocasión, por el motivo indicado. El Señor quiere que tengamos una relación íntima con Él. Y esto es lo que estamos buscando. Y muchas veces nos equivocamos al pensar que vamos a tener ayuno y oración para simplemente que el Señor escuche nuestras peticiones.
Ese es un motivo bueno, pero no el indicado. Lo mismo estaba sucediendo con David. Y lo mismo muchas veces sucede con nosotros. Por eso, para poder tener la presencia del Señor, necesitamos tener anhelo, necesitamos anhelarla. Segundo requerimiento es que su presencia requiere nuestra obediencia. No solamente necesitamos anhelarla, necesitamos tener obediencia para con Él. Veamos lo que dice 2 Samuel capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice así: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Después de leer este pasaje, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hay de malo aquí? ¿Hay algo? Al contrario, están moviendo. Tiene el anhelo David de mover el arca de Jehová y ponerla en un lugar donde sea digno de la presencia de Dios. Y la intención es buena, el anhelo es bueno, pero hay algo aquí. Necesitamos ser obedientes al Señor. ¿Dónde está el primer problema? Aquí está el segundo error, o mejor dicho, el primer error de David. ¿Por qué? Que él ignora los estatutos de Dios, los lineamientos de Dios, porque en lugar de dejar que los levitas carguen el arca, la lleven en sus hombros, porque así fue diseñada el arca, para que fuera cargada por los levitas, no. Se toma lo que es la influencia de los filisteos y arma un carro nuevo jalado por bueyes y pone el arca en este carro. Si el Señor nos da lineamientos, es porque Él tiene un propósito específico. Y aquí vemos que el rey David sí tiene un anhelo de obedecer al Señor, pero no lo está haciendo exactamente como el Señor lo quiere. Él necesita tener un entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Él siguió el ejemplo mundano de los filisteos que pusieron el arca sobre un carro nuevo alado por bueyes. ¿Se puede imaginar? Sustituyendo la creación máxima de Dios por lo que es algo que está subordinado a esa creación que son animales. Estaba comparando prácticamente a los levitas con unos bueyes. Eso es lo que estaba haciendo David, sin entenderlo. Lo interesante es cuántos cristianos e iglesias hoy se conforman, se amoldan a lo que es el mundo. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos hacen eso? En lugar de seguir el patrón dado por Dios. Romanos 12:2. Busquen Romanos 12:2 para que veamos qué dice el Señor con respecto a lo que es su voluntad. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lástima que el rey David no tenía este pasaje anteriormente. Tal vez esto le hubiera ayudado, como nos puede ayudar a nosotros a entender lo que es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todas las personas estaban entusiasmadas con este anhelo de David. Todos estaban de acuerdo con él, pero no observaron la ordenanza explícita de Dios. Israel quería ser como las otras naciones y eso los condujo a la tragedia. Es lo que hicieron cuando ellos pidieron rey. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? Dejadlos, dale rey. Dejadlos, porque no te han desechado la instrucción tuya, me han desechado a mí. ¿Qué hizo el Señor? ¿Quieren rey? Van a tener rey. Por eso cuando nosotros obedecemos, tenemos que obedecerle de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, no a nuestro razonamiento. Esto los condujo a la tragedia.
Por eso, el tercer requerimiento para experimentar la presencia de Dios es que requiere nuestra reverencia. La presencia de Dios en nuestra vida requiere nuestra reverencia. Versículos del 6 al 7. Vea lo que dice. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. La casa de Abinadab estaba en un collado, en una parte bien alta. Y ellos tenían que bajar de esa parte. Y lo traía, el arca venía en un carro alado por bueyes. Y si es un collado, el camino tenía que ser agreste, no iba a ser un camino como los que tenemos aquí en el sur de California. Habían piedras, habían hoyos, habían baches de toda forma. Y en el camino un animal no sabe lo que está alando, ellos solo van hacia enfrente. Y en esto se tropieza, empieza a moverse ese carro y el arca parece que se va a caer. Y Usa, hijo de Abinadab, dice que extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Miren lo que dice el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Fíjense bien, naturalmente, cuando el ser humano trata de hacer el trabajo de acuerdo a sus parámetros, eventualmente va a fallar. Eventualmente va a fallar. Los bueyes tropezaron. El arca se iba a caer y Usa quiere hacer algo bueno, algo digno. Pero ¿qué es lo interesante? Esto produjo el tercer error de David. ¿Por qué? Porque un hombre que no era un levita no podía tocar el arca. Usa era hijo de Abinadab y Abinadab no era levita, ni Usa era levita. Y entonces con esto el intento de Usa quería hacer algo bueno, pero eso simplemente hizo que se encendiera el furor del Señor. Dios tenía que juzgarlo inmediatamente o bien sacrificar su santidad y permitir que su palabra, su voluntad fuera violada. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Él tenía que dar a conocer de que no estaba de acuerdo cómo se estaban llevando las cosas, aunque la idea, aunque el propósito, aunque el deseo era bueno. Tenían que hacerlo de acuerdo a sus parámetros. El intento de David provocó este tercer grave error. Como consecuencia de ese desastre, también David se resintió con Dios. David se resintió con el Señor al ver lo que había hecho el Señor con Usa. Tal vez él dijo, pues Señor, no es justo. ¿Ves lo que estoy haciendo? Todo el sacrificio que estoy haciendo yo por servirte, Padre. Señor, estoy ahí cada domingo, cada reunión estoy sirviéndote. Estoy dando no solamente de mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mi energía, todo, Señor. ¿Y cómo es posible que no bendecís el fruto de mis manos? Que conste, no todo el tiempo sucede, pero muchas veces tenemos que nosotros autoexaminarnos si lo que estamos haciendo para el Señor está de acuerdo a su voluntad. Pero si David hubiera consultado al Señor antes de actuar, él hubiera podido evitar esta catástrofe. Eso es lo triste. El cuarto requerimiento, su presencia requiere nuestra sumisión. Versículos del 6 al 11 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Así que si hay hermanos que tienen apellido Pérez, ya saben de dónde viene su apellido. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Vemos que el rey David se entristeció, se resintió con el Señor.
¿Y qué sucede cuando las cosas no suceden como uno quiere? Muchas veces uno le echa la culpa al Señor. Bueno, Señor, ¿cómo es esto? No entiendo, eso no es justo. Como dicen los chavos ahora, that's not fair. Si usted discute con su hijo o con su hija, le va a sacar esta frase siempre, that's not fair. Y es posible que David estaba con esto. Pero también otra reacción de David con respecto a esto. ¿Qué hace? Él para todo lo que está haciendo, pero no lo para por pensar de que está haciendo incorrecto, sino que se resiente uno con el Señor. Bueno, Señor, yo ya no. Hay que busque otro, busca a otro que pueda hacer esto, porque yo no estoy hecho para esto. Yo no tengo paciencia para estar lidiando con hermanos que son carnales, que son emocionales. No, Señor, ya estoy muy grandecito para tener que estar lidiando con esto. Ahí transformarlo vos, Señor. Yo no tengo paciencia para esto. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos todo y buscamos hacer otra cosa, o simplemente nos olvidamos. Bueno, Señor, ahí está mi excusa para no servirte, para no serte fiel. Pero ¿qué pasa? Vemos aquí que después David manda el arca. Bueno, le voy a mandar este problemita a otro israelita. Pero ¿qué sucede? El arca va a la casa de Obed Edom. ¿Y qué sucede? El Señor bendice a este hombre y su familia. Ya me imagino a David, un momentito, aquí hay algo. El Señor está bendiciendo a este hombre. ¿Y qué pasó conmigo? Hasta perdí a uno de mis hombres. Y tiene que haber sido un hombre especial para David, porque permitió que él fuera cuidando el arca. Y la reacción de David a este juicio repentino revela que su corazón no estaba completamente con Dios, bien con Dios en la materia. Había algo que él no entendía. David no entendía algo. En primer lugar, estaba enojado, resentido y luego temeroso. Y en lugar de buscar, de detenerse a buscar en dónde estaba el problema, simplemente se deshace del problema. Hay que quede así. David detuvo la procesión y rápidamente se deshicieron del arca. Pero en Primera Crónica 26 del 1 al 4 indica que la familia de Obed Edom pertenecía a la familia levítica y con seguridad podría cuidar el arca. Y por esa razón el Señor bendijo a su familia, porque estos estaban siendo obedientes a Dios como debían de haber hecho. Un error lleva al otro. Y hay algo aquí que podemos decir, bueno, hermano, está crucificando al rey David. Pero el Señor permite todas estas cosas para que nosotros podamos discernir qué es la voluntad del Señor, como dice Romanos 12:2. Su voluntad de Dios agradable y perfecta. En el versículo 11 encontramos a David cansado y resignado, dispuesto ahora a comenzar a hacer la obra de Dios en la manera de Dios. Vamos a ver esto. Primero, dos lecciones muy importantes con respecto a esta experiencia de David. Primero, reconoció que había abordado la situación de la manera equivocada. Él se dio cuenta que estaba haciendo todo de la manera equivocada. Intentar obtener la presencia de Dios sin reconocer la santidad de Dios. No es como a mí se me ocurra. Y el otro es, él aprendió la importancia de hacer lo correcto en la manera correcta. El experimentar la presencia de Dios requiere la obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos someternos. Necesitamos obedecerla, necesitamos nosotros entenderla. Otra cosa también que dice Primera Crónicas 15:2, aquí da un ejemplo de cómo David reconoció esto. Primera Crónicas 15:2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Vaya, finalmente el rey David agarró su Biblia y empezó a leerla. Parece que comenzó a tener estudios bíblicos. Y empezó a ver, un momentito, Señor, ya me estoy dando cuenta cuánto error he cometido. Tu palabra me está guiando. Pero como David era un hombre de guerra,
tal vez él no se interesaba en leer la palabra del Señor. No se interesaba en instruirse en la palabra del Señor. Bueno, Señor, yo trabajo 10, 12 horas al día. Llego a la casa y todavía tengo que lidiar con mi esposa, con mis hijos. No, es una interpretación mía, hermanos. Pero no sucede así. Pero muchas veces ponemos esos pretextos para no tomar la palabra del Señor. Finalmente él comenzó a ver lo que era correcto para el Señor y se dio cuenta de algo, que también para experimentar la presencia requiere nuestro sacrificio. Su presencia requiere nuestro sacrificio. Versículos del 12 al 13. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Es sin duda que David tuvo tiempo, 3 meses suficientes para examinar su corazón y ver qué es lo que estaba haciendo, lo bueno que estaba haciendo de la forma incorrecta. El Señor nos da la oportunidad a diario de examinarnos para ver qué es lo que estamos haciendo para Él, si lo estamos haciendo de una forma correcta o incorrecta. Podemos ver de que Él estaba bendiciendo la familia de Obed-edom porque ellos estaban haciendo lo correcto. Y es que la presencia de Dios requiere 2 tipos de sacrificio. Primero, requiere el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo en la cruz. Si usted quiere experimentar la presencia de Dios, primero usted tiene que reconocer el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo en la cruz. Y lo otro es el sacrificio de la alabanza que viene de un corazón rendido a Él. Se fijan que viene del corazón, de nuestro corazón. Pero ese corazón tiene que estar rendido, sometido de una forma completa a la voluntad del Señor. ¿Qué dice Hebreos 13:15? Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, fíjense bien, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de su labio que confiesan su nombre. Requiere, la presencia de Dios requiere nuestro sacrificio. Y el último requerimiento es que su presencia requiere nuestra humildad. Segunda Samuel 6, 14 al 16 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Hay 2 puntos importantes en este pasaje. Primero, David se quitó sus ropas reales y se puso un efod de lino, la vestimenta también de los levitas, y comenzó a danzar enfrente del Señor. Y algo interesante también, que él danza ante el Señor y de una forma con todas sus fuerzas, con todo su ser. Es algo precioso. El Señor se goza en la alabanza de sus hijos. Pero también vemos de que David hace algo interesante aquí. Es obvio que su danza ante el Señor fuera una expresión espontánea de alegría debido a que el arca de Dios fuera restaurada a su pueblo. Pero era digno para David actuar de esa manera. Era digno de un rey hacer a lo que él no le tocaba hacer. Aparentemente David quería ser como esos líderes en 1000 usos que todo lo quieren hacer. No solamente estaba él comprometido o anhelaba mover el arca, sino que también él quería tomar el puesto de los levitas.
y hasta se puso un efod y empezó a danzar. Y no quiere decir de que su alabanza al Señor no estaba haciendo bien, pero en medio de eso había un problema. Ciertamente que no era indigno para David actuar de esa manera. Y es cierto que sus acciones no son dadas también como ejemplo para nosotros. Tampoco el ir al otro extremo. O sea, David estaba haciendo algo precioso para el Señor, pero el problema es que él estaba llevando a estas cosas hasta el extremo, de una forma que él hasta estaba ya semidesnudo danzando al Señor. Y por llevar las cosas al extremo también provocó algo muy triste con respecto a Mical, porque al hacerlo así, Mical entendía, David es el rey, David debe estar de una forma con sus ropas reales y sí conducir, pero no hacer lo que estaba haciendo. Mical reprueba la acción exagerada de David, pero aún así también es David el que provoca esa reacción en Mical, y por eso Dios, conociendo el corazón de David, pone una maldición en Mical. Porque Mical reprueba a David por lo que está haciendo. Y es aquí donde Mical queda estéril. Nosotros tenemos que tener un balance, hermanos. Tenemos que saber cómo nosotros adoramos al Señor. Cómo lo que hacemos es algo que no se va a los extremos. Podemos tener una adoración que puede llegar hasta el desenfreno. Pero también podemos llegar a una adoración que está controlada por unas acciones que son a la vez hipócritas. Necesitamos ser humildes ante el Señor y tener una humildad que le agrade a Él. Podemos tener un espíritu con una falsa sobriedad, hermanos, que simplemente le es repulsivo al Señor. Primera Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios? Ya vimos que tenemos primero que necesitamos anhelar su presencia, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que ser reverentes, que tenemos que ser sumisos, que tenemos también que ser sacrificados y también tener humildad. El Señor quiere que nosotros experimentemos su presencia, no de una forma pasajera, temporal, sino que la experimentemos de una forma permanente. Ahora yo les digo algo. ¿Están experimentando la presencia del Señor de una forma permanente como hijos de Cristo que son? ¿Están experimentándola? ¿O esperamos a que vengan las pruebas? ¿Vengan los dolores? Para sentir esa cercanía o esa unción que tenemos del Espíritu Santo en nosotros. Inclinemos nuestros rostros.